Hola mis hermanos, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, muy buenas, muy buenas noches también para ustedes. Buenos días para quienes en algún otro momento estarán conectándose a la clase. Pues estamos avanzando, gracias a Dios, con los temas. Y permítanme compartir mi pantalla para la clase que en esta clase vamos a tener. Bueno, sí pueden visualizar, hermana María, mi presentación. Sí, se ve. Muchas gracias, un gusto saludarle, hermana. Bueno, pues Igualmente. esta es la presentación de nuestra clase y lo que vamos a ver en esta clase son los siguientes temas. El primer punto va a ser una retroalimentación en la cual vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior o lo que ustedes puedan recordar de de las clases pasadas. La pregunta que va a servir como disparador es ¿qué hicimos la clase pasada? Y desde la clase anterior, una pista sobre lo que hicimos la clase pasada, desde la clase anterior nos centramos un poco no solo en la forma de la liturgia de Israel, en la liturgia de Israel del Antiguo Testamento, sino también en lo que hay dentro de esa liturgia, algunos de los conceptos que hay dentro de la liturgia del Antiguo Testamento. Hoy vamos a adentrarnos a un concepto o a dos conceptos que sin lugar a dudas nosotros también hemos adoptado, hemos traído a nuestra vida religiosa, a nuestra práctica de fe, que es el concepto o los conceptos de pureza e impureza. Vamos a ver cómo los entendían en el antiguo Israel y obviamente pues haremos la necesaria, quizá la forzosa comparación sobre cómo los entendemos hoy en la actualidad. Después vamos a ver cómo el tema del sacrificio, que trasciende todo el Antiguo Testamento, algo que quedó claro en la clase anterior es que la religión del Antiguo Testamento es una religión del sacrificio, pero hubo un cambio en la forma de entender este concepto. Y vamos a ver se entiende como la espiritualización del sacrificio, es decir, la manera como históricamente este concepto pasó de ser algo tangible, algo concreto, algo material, a algo más espiritual, algo más conceptual. Vamos a ver la cita bíblica de Oseas, capítulo 14, que es una cita bíblica clave también para comprender este texto bíblico. Y después vamos a hacer un salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cómo se comprende el concepto de sacrificio en la teología de Pablo? Ya en el Nuevo Testamento seguimos viendo el concepto del sacrificio. Seguimos viendo ahora que la iglesia también adopta este concepto, pero evidentemente ya con un entendimiento nuevo, renovado, pero con un trasfondo importante de la teología del Antiguo Testamento. Vamos a ver esto, el sacrificio en la teología de Pablo. Dentro del Nuevo Testamento vamos a visualizar lo que es el sacrificio por excelencia. ¿Cuál es
el sacrificio por excelencia. Un tema que sin lugar a dudas también nos viene muy ad hoc, nos viene eh, muy interesante y muy apropiado para nosotros que estamos a un día, a algunas horas de la celebración del sacrificio de Cristo, ¿verdad? El sacrificio por excelencia. Vamos a ver cómo en los primeros credos de los cristianos, de los primeros siglos, las primeras confesiones de fe, se comprendía este concepto del sacrificio de Cristo, el concepto del Cordero Pascual, ¿sí? El Cordero de la Pascua. Bueno, eso nos lleva a Éxodo capítulo 12, pero en el Nuevo Testamento hay una asimilación en el sentido de que Cristo es el legítimo, el verdadero y definitivo Cordero Pascual. Hay una definición que dice Cristo murió por nosotros y haciendo alusión al sacrificio de Cristo, vamos a revisar qué significa esto, qué significa que Cristo murió por nosotros, qué significa que Cristo se sacrificó por nosotros. Y el último tema, que sería ya el punto culmen del concepto de sacrificios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto ahora al sacrificio de los cristianos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, ahora los cristianos tenemos que ofrecer sacrificios. Así como los hebreos del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, los cristianos tenemos que ofrecer sacrificios. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? De qué se trata ese sacrificio que los cristianos tenemos que ofrecer. Y bueno, pues vamos a dar inicio, mis hermanos, con la clase. Y como les decía, el primer punto que vamos a abordar es el tema de qué hicimos la clase pasada. Eh, no sé si usted, hermana, quiera comentarnos qué fue en su comprensión lo que hicimos la clase pasada o con qué se queda de la clase anterior. Disculpe, sí. Acá estaba con otras cositas también. Em, yo me quedé con Levítico 6:7 de la clase pasada, la clasificación que se da de los sacrificios y la verdad me gustó mucho la clase y ahora la tengo que volver a ver para anotar algunos conceptos que me quedaron por ahí en el tintero. Pero bueno, lo que Levítico 6:7 es lo que más me llamó la atención. Muchas gracias, hermana María. Me alegra que la clase le haya gustado. En realidad, me parece que como cristianos no estamos acostumbrados a leer o a estudiar profundamente el libro de Levíticos. Es todo un desafío. Pero realmente pudimos ver que el libro de Levíticos es tan importante, fue tan importante para la liturgia de Israel, porque toda la vida religiosa de Israel estaba regulada desde el libro de Levítico. Levítico es un libro, ¿verdad? Es un manual de liturgia en donde había indicaciones para el pueblo, pero había indicaciones para los sacerdotes. Y bueno, lo que acabamos de mencionar, y usted lo mencionó bien, es fascinante. El libro de Levítico regula toda la liturgia del Antiguo Testamento. Bueno, voy a poner nuevamente la presentación y vamos
vamos a continuar, ¿sí? Con la clase. Vamos a ver un tema que tiene que ver con conceptos que nosotros también manejamos, los conceptos de pureza e impureza. Y aquí la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es definir o tratar de explicar qué entendemos nosotros por pureza y qué entendemos por impureza también. ¿Sí? En muchos aspectos me parece que en los contextos nuestros, ya dentro del conocimiento del Evangelio, nosotros entendemos por pureza todo lo que está relacionado con la obediencia, con la ética, con nuestro compromiso con el Evangelio, en el sentido de vivir una vida de acuerdo a los valores bíblicos, ¿verdad? A los valores cristianos. Y entendemos que cuando un creyente vive de acuerdo a los valores o principios éticos y morales y espirituales de la palabra de Dios, hay una pureza en la vida, ¿verdad? Y que cuando el creyente se sale de esos valores bíblicos, hay una impureza, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que eso sea malo o que esté mal comprendido, pero sí quiero decir que estas ideas o estas formas de entender lo que es la pureza o la impureza corresponden ya a un desarrollo del concepto. El concepto originalmente no necesariamente significaba lo que nosotros hoy en día comprendemos. Y esto es importante decirlo. Eh, En el tema de pureza e impureza, nosotros tenemos que ubicarnos en la sección del Levítico que comprende de los capítulos 11 al 15. ¿Sí? Y en los capítulos 11 al 15, en esa sección, Levítico distingue que hay dos factores de impureza principalmente. Dos factores principales de impureza. La sexualidad, por un lado, y por el otro lado, la muerte. Y resulta muy interesante esto que se menciona en Levítico, porque al ser la sexualidad y la muerte dos factores de impureza, no son factores aislados, no son situaciones que el ser humano puede evitar, por lo menos no al 100%. Tanto la sexualidad como por supuesto la muerte son realidades intrínsecas a la vida humana, es decir, son inseparables a nuestra realidad humana. Entonces, al ser dos factores de impureza tan ligados a nuestra experiencia humana, pues entonces en el Levítico lo que se nos está explicando es que nosotros no podemos evitar la impureza en nuestra vida, hermanos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente eh, diapositiva. Bueno, en cuanto a la sexualidad, qué interesante que dentro de la religión del Antiguo Testamento, dentro de la religión de Israel, todo lo que se refiere a la sexualidad, hermanos, y a la transmisión de la vida, vuelve impuro o impura a una persona. Todo. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando solamente de relaciones sexuales prohibidas o inmorales. Toda sexualidad dentro de la religión de Israel, todo lo que tiene que ver con este tema,
vuelve impuro. Y en el tema de la muerte es igual. Cualquier contacto que incluso pudiese ser involuntario con un cadáver vuelve impura a la persona. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con sexualidad y todo lo que tiene que ver con muerte es generador de impureza en, en esta idea de la religión de Israel. Como pueden darse cuenta, hermanos, entonces para el israelita era imposible evitar la impureza. Y aquí es donde tenemos el primer aspecto de lo que yo les comentaba, en el sentido de que hoy nosotros podemos entender los términos pureza e impureza desde otra perspectiva, desde la perspectiva moral, desde la perspectiva de obediencia, desobediencia, desde la manera de observar principios religiosos, éticos, espirituales, morales, etcétera. Pero en un sentido original, en un sentido primordial, la noción de impureza es de índole ritual. ¿Qué significa esto? Significa que todo ser humano es impuro en un momento u otro de su existencia. Todo ser humano es impuro en un momento u otro de su existencia. Es inevitable. Y como consecuencia, también se consideraba que la persona que era impura era de alguna manera contagiosa y entonces el impuro debe de ser aislado. ¿Sí? Respecto a los animales, decir que son impuros simplemente significa que no pueden ser consumidos. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el camello, el burro, los animales de carga, el elefante, etcétera, todos esos animales, pues cumplían una función, eran animales de carga, por decirlo de alguna manera, pero eran considerados animales impuros y la restricción tenía que ver con no consumirlos, con no ingerirlos y mucho menos tomarlos en cuenta como víctimas para el sacrificio a nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a un punto bastante interesante y el punto se titula La espiritualización del sacrificio. Para ello quiero invitarles que me acompañen a Oseas, capítulo 14, mis hermanos. Uh-huh. Oseas 14, verso 3. Verso 3. Vamos, lo voy a leer en varias versiones. Dice así. En Reina Valera 1960 dice, llevaos todas vuestras iniquidades y recibid lo bueno. Y dice, y pagaremos con alabanzas nuestros labios. Reina Valera. La nueva versión internacional dice, en la parte final, pagaremos con ofrendas de labios. La versión Dios habla hoy dice, te ofreceremos nuestras palabras. Aquí ya está hablando de palabras, de ofrenda de labios. Esto ya es algo más cercano a nosotros, ¿sí? Y vamos a empezar diciéndolo primero, el culto sacrificial
tiene tendencia a espiritualizarse, ¿sí? Es decir, en algún momento de la religión de Israel empezó una cierta transición de lo material, es decir, de lo que se ofrecía en un altar, a, digamos, el concepto se iba a mantener, el lenguaje se mantiene, pero ahora se va a aplicar a una realidad espiritual. Ahora bien, ¿qué factor pudiéramos decir nosotros que de alguna manera aceleró esta espiritualización? Indudablemente, mis hermanos, la destrucción del templo de Jerusalén. Indudablemente la destrucción del templo de Jerusalén fue un acelere, hermanos, para este proceso de espiritualización. ¿Por qué fue una aceleración? Porque al ser destruido el templo, queridos hermanos, ya no había un lugar para sacrificar a Dios. Ya no había santuario para ofrecer el sacrificio a nuestro Dios. Entonces, la religión necesitaba una transformación. Entonces, se mantiene de alguna manera cierto lenguaje, pero ahora se dice que el sacrificio es meramente espiritual. El sacrificio es espiritual. Y Oseas capítulo 14, verso 3, dice la versión Dios habla hoy, te ofreceremos nuestras palabras. Dice nueva versión internacional, pagaremos con ofrendas de labios. Y Reina Valera dice, y pagaremos con alabanzas de nuestros labios. Esta es la versión de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén. Buscad las palabras apropiadas y volved al Señor. Decidle, quita toda culpa, toma todo lo que es bueno, y en vez de novillos, te ofreceremos las palabras de nuestros labios. Me gusta la Biblia de Jerusalén y claramente dice que hay una sustitución. Ahora, en vez de ofrecer novillos, en vez de ofrecer una víctima, lo que el fiel creyente le va a ofrecer a Dios son las palabras. Palabras en forma de oración, palabras en forma de cánticos, palabras en forma de bendición, palabras de alabanza, palabras que brotan de los labios del fiel creyente. Hay un proceso de espiritualización. Y nosotros hoy en día, pues hablamos mucho de ese proceso de espiritualización, ¿verdad? Nosotros hablamos del sacrificio de nuestros labios, hablamos del sacrificio de alabanza, vamos a ofrecer un sacrificio de aroma agradable al Señor. Dicen muchos de nuestros directores de culto cuando estamos iniciando el tiempo de reunión, ¿verdad? Bueno, esto es el resultado, hermanos, de un proceso de espiritualización de los conceptos, pero que viene desde el mismo Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sacrificio y la oración. Bueno, este es un tópico muy interesante, porque para empezar, hermanos, desde un principio son dos prácticas muy unidas, en el sentido de que cuando se ofrecía un sacrificio a Dios en un altar, cuando se llevaba una víctima para ofrecerla delante de Dios, perdón, se oraba, se ofrecía una plegaria ante Dios, se invocaba una bendición, se pedía a Dios su favor. Es decir, desde un principio, el sacrificio y la oración son prácticas que han estado unidas. Pero en el libro del profeta Oseas hay, digamos, un avance, y es un avance que tendremos que decir que es original, en el hecho de que se funden estos dos momentos en uno.
siempre estuvieron de la mano sacrificio y oración. En Oseas se funden en un solo elemento, pero conservan del primero, del sacrificio, solamente la terminología. La oración no reemplaza el sacrificio, tampoco implica el rechazo del sacrificio, como indica este respecto a la utilización de la terminología sacrificial, la oración lo incluye y lo trasciende. Te ofreceremos ahora el sacrificio de nuestros labios, el sacrificio de nuestras palabras. Vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Definitivamente, para estudiar lo que es la teología del Nuevo Testamento, me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo en dos partes. Por un lado, entender lo que dice el apóstol Pablo, la teología paulina, y por otro lado tendremos que entender también lo que nos enseñan los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a empezar con el concepto del sacrificio en la teología del apóstol Pablo. El apóstol Pablo emplea muchas veces, una decena de veces, palabras emparentadas con el verbo griego tiein. Esta palabra, tiein, significa sacrificar, inmolar. ¿Sí? El uso de tiein es el uso literal, es decir, es presentar una víctima y que esa víctima sea sacrificada en un ritual religioso, en una ceremonia religiosa. Y curiosamente Pablo en sus escritos, como lo estoy mencionando, utiliza esta palabra, es decir, a él le agrada, él suele incluir la palabra sacrificio dentro de su enseñanza del Evangelio. Por ejemplo, tisía o sacrificio o víctima sacrificial, tisiasterium, son palabras que él usualmente utiliza. Otra palabra, por ejemplo, para hablar de altar, también utiliza próspora, que sería ofrenda. Y podemos citar como ejemplo Romanos 15:16 y Efesios 5, verso 2. Bueno, los textos paulinos utilizan este vocabulario, también utilizan el verbo spendein, que significa ofrecer una libación, como por ejemplo en Filipenses 2, verso 17, segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. De manera resumida, solamente decirles que Pablo en su enseñanza, en sus escritos, en su teología, incluye mucho del tema sacrificial, hermanos. ¿Sí? Y con relación al sacrificio, el apóstol Pablo, mis hermanos, se va a centrar en el concepto de la muerte del Señor Jesucristo. Para la teología de Pablo, el sacrificio de Jesucristo es lo más esencial. Para Pablo, el sacrificio de Cristo es el sacrificio por excelencia. Es digno de hacer notar. Quizá vale la pena este comentario que voy a hacer, que muchas de las cartas del apóstol Pablo se escribieron antes que los evangelios. Es decir, Pablo fue el escritor más temprano dentro de los escritores del Nuevo Testamento. Antes de que se escribieran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya había algunas cartas de Pablo circulando entre las iglesias. ¿De qué nos habla Pablo en sus cartas? Obviamente nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, hagamos notar que Pablo, hermanos, no tuvo como como primera intención el reconstruir una historia sobre Jesús, como lo hicieron posteriormente los evangelistas. Pablo se centró
en el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Para Pablo, hermanos, evidentemente lo más importante de toda la vida y de todo el ministerio de Jesús fue la muerte y resurrección de Jesucristo. No nos habla de los milagros de Jesús, no nos habla de la predicación de Jesús, Pablo no nos habla de la niñez de Jesús. Pablo se centra en la muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque él comprende que entre todo lo que es importante sobre Jesucristo, lo más importante es su muerte por nosotros y su resurrección. Para Pablo, el sacrificio de Jesús es el sacrificio por excelencia. En Efesios 5, verso 2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, en griego próspera, y sacrificio, tisía, de suave olor a Dios. Allí vemos esto. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Y vemos allí el lenguaje sacrificial, queridos hermanos. Dentro de las primeras confesiones de fe, es decir, dentro de las primeras expresiones que articulaban de alguna manera ya lo que sería una doctrina evangélica, una doctrina cristiana, encontramos que la resurrección de Jesús de Nazaret es el eje de la fe cristiana, es decir, su muerte es fundamental, pero su resurrección es lo que le da razón de ser a la fe cristiana. El hecho de que la tumba está vacía le da razón de ser a la fe cristiana. ¿Sí? Es decir, si Pablo mismo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, dignos de conmiseración seríamos. Claro, si Cristo no hubiese resucitado, su vida, su ministerio y su muerte para nosotros no tendría ningún sentido ni ninguna validez. ¿Sí? Entonces, el eje de la fe es la creencia en la resurrección de Jesucristo. Su muerte, vista a través del lente de la resurrección, adquirió una dimensión distinta, hermanos, porque los creyentes comenzaron a preguntarse, ok, si nuestro Señor murió por nosotros, pero resucitó, Dios lo resucitó, entonces la pregunta fue, ¿por qué tuvo que morir? Si Dios lo resucitó, ¿por qué tuvo que morir? ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a situarnos un poquito en las preguntas que los primeros cristianos se hacían. Para ellos, la realidad ineludible es que Cristo vive, que Cristo había vuelto a la vida, que había resucitado por Dios el Padre. Pero se hacían esta pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús si el Padre le resucitó? Y entonces la explicación teológica es, sí, el Cristo tuvo que morir por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Sí? ¿Qué les estoy intentando decir, hermanos? Para nosotros hoy en día entender bíblicamente y teológicamente que Cristo murió por nuestros pecados no nos cuesta ningún trabajo. Para nosotros es claro. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, porque la Biblia lo dice así. La Biblia nos dice que Cristo murió por nosotros. Pero yo lo que quiero es que vayamos a la comprensión de que los primeros creyentes no tuvieron
un Nuevo Testamento como nosotros hoy lo tenemos. Y para llegar a esa comprensión hubo un proceso, ¿sí? Un proceso de asimilación, de entendimiento, un proceso en donde el Espíritu Santo también realizó su obra en la vida, en el corazón, en la mente de los creyentes, y que incluso las mismas escrituras del Antiguo Testamento fueron para ellos una evidencia de la presencia vivificadora de Jesucristo, ¿sí? Cuando dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, vuelve a decir, según las Escrituras, las del Antiguo Testamento, se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Sí? El fundamento allí, hermanos, son las Escrituras. ¿Cuáles? Pues las Escrituras del Antiguo Testamento, las Escrituras hebreas, que eran las que se conocían en aquel entonces. Otro punto también bastante interesante tiene que ver con cómo el lenguaje de la religión de Israel se va asimilando también ahora de acuerdo al sacrificio de Jesucristo. En la religión de Israel, mis hermanos, recuerden ustedes que se habla del Cordero de la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de la celebración de la Pascua. En esa cita bíblica, Moisés recibe instrucciones de parte de Dios, él las transmite al pueblo de Israel y tenía que morir un cordero, el Cordero de la Pascua. ¿Sí? Eh, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la muerte de Jesucristo, algo que la iglesia comprende es que Jesucristo tuvo que morir porque él fue el Cordero definitivo de la Pascua. Todos los corderos de todos los tiempos, desde que se celebraba el Pesaj o la Pascua, solamente eran una sombra de lo que habría de venir y que llegó con Jesucristo. ¿Sí? Dice de Jesucristo, 1 Corintios 5:7, pues Cristo, que es, no dice que fue, dice que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado, ha sido ya sacrificado. ¿Y por qué tuvo que morir Jesús? Cristo murió y podemos hablar que hay por lo menos en la historia de la teología cristiana, hermanos, hay por lo menos 5 explicaciones de por qué tuvo que morir Jesús. Hoy vamos a ver 3 de manera relativamente sencilla y vamos a hablar de la primera, que es la teología de la sustitución. En lugar de, cuando leemos Cristo murió por nosotros como el sacrificio definitivo, lo que estamos leyendo es que Cristo murió sustituyéndonos a nosotros, en lugar de nosotros, ¿sí? Es decir, la muerte que Cristo padeció es la muerte que nosotros debimos de padecer, ¿sí? Isaías nos da la idea del siervo sufriente y dice que Él cargó con nuestros pecados, que el castigo nuestro, el castigo que nos correspondía a nosotros, ese castigo lo llevó Cristo Jesús. Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras faltas. Bueno, esa es una primera teoría, la teoría de la sustitución. Pero también tenemos otra forma de verlo, ¿verdad? Que dice que es el sentido causal. Es decir, que la muerte de Jesucristo fue causada, fue resultado de. Y Cristo muere por nuestros pecados, por nuestra culpa, ¿sí? No sustituyéndonos precisamente,
sino como resultado de nuestro pecado, ¿sí? Y el punto número 3, hermanos, es que nosotros somos los beneficiarios de esta muerte. Cristo murió para beneficiarnos a nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco del sacrificio en la vida del cristiano. Y primero quiero decirles que el Nuevo Testamento es una serie de escritos que fueron creados en el primer siglo de nuestra era, en el primer siglo de la era cristiana. Y en gran parte de este siglo primero podemos ver que el judaísmo era una religión todavía de sacrificios. Así que vamos a ver este punto, el sacrificio en la vida del cristiano. Y tenemos que hablar, mis hermanos, un poco acerca del judaísmo del primer siglo. Este judaísmo del primer siglo no podríamos decir que corresponde precisamente o exactamente al judaísmo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre todo porque hablar de judaísmo es hablar a partir de Esdras, a quien muchos consideran el padre del judaísmo como tal. Eh, pero el judaísmo del primer siglo, digamos, era una religión, para empezar, que tenía muchas corrientes religiosas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Flavio Josefo, el historiador, aquel que escribió aquel maravilloso libro Antigüedades Judías, él mencionaba que dentro de la religión judía había un número importante de sectas. Él le llamaba sectas. Nosotros le podemos llamar corrientes de pensamiento. Me gusta mucho hablar de partidos. Los partidos dentro del judaísmo eran partidos religiosos y políticos al mismo tiempo, ¿verdad? A muchos se nos enseña desde chicos que si no quieres discutir y no quieres salir en problemas, pues no hables ni de política ni de religión. Bueno, pues en el judaísmo del primer siglo los partidos eran políticos y religiosos. Pero todos entraban, digamos, eh, dentro de este concepto del judaísmo, todos eran parte, ¿no? Los saduquitas o saduceos, los fariseos, los esenios, los qumranitas, todos eran parte del judaísmo. Cuando surge el cristianismo como movimiento, antes de considerarse ya una religión independiente, como movimiento, pues se le asoció como un partido más, como una corriente religiosa más dentro de la religión judía, ¿sí? De tal suerte que los primeros cristianos seguían de alguna manera participando dentro de las comunidades judías, seguían asistiendo al templo, seguían asistiendo a la sinagoga, predicaban en la sinagoga incluso, ¿verdad? En fin, pero el cristianismo nace dentro del ambiente, dentro del marco de la religión judía. Y algo que la religión judía del primer siglo conservaba con relación a la religión del Antiguo Testamento, pues obviamente tenía que ver con el tema del sacrificio, ¿sí? Estaba el templo de Jerusalén, un templo magnífico, un templo maravilloso. Ustedes han visto algunos videos. Los fieles acudían, peregrinaban, ofrecían sacrificio a nuestro Dios. Y para muchos creyentes, queridos hermanos, el judaísmo sí fue una tentación por todo lo que implica, ¿verdad?
permítanme decirlo de otra manera, fue una fascinación por todo lo fascinante, ¿verdad?, que implica la religión judía. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, va a hablar del sacrificio. Y dice así este pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un pasaje hermoso, pero fíjense que si bien es cierto que Pablo habla de sacrificio, de sacrificar el cuerpo, del culto racional, en este pasaje Pablo no está motivando a la iglesia a ir al templo en Jerusalén y llevar una víctima y presentarse ante el sacerdote e inmolar esa víctima en el altar. Él está hablando de sacrificio, pero no está motivando a eso. La motivación que hace Pablo es a vivir una vida dedicada a Dios. Cuando dice Pablo que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, nos está diciendo que ahora para los cristianos, vivir vidas dedicadas a obedecer a Dios es la forma en la que nosotros podemos ofrecer un culto que glorifique al Señor. ¿Sí? Qué interesante, a la luz de lo que hemos comprendido, que históricamente era el sacrificio, pero que en este momento, a través del apóstol Pablo, hay un nuevo orden. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 15 del verso 16? Dice así: para ser ministros de Cristo Jesús para los gentiles, sirviendo como sacerdote en el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu mismo. ¿Sí? Qué curioso, porque aquí el apóstol Pablo muestra, él mismo describe su ministerio como un servicio sacerdotal, ¿sí? Sirviendo como sacerdote en el Evangelio de Dios. Él describe su ministerio así, como un ejercicio sacerdotal. Y como sacerdote, él ofrece el Evangelio a los gentiles y procura hacer que su ofrenda sea aceptable ante Dios. Hay un nuevo santuario, también en el Nuevo Testamento. Ahora la Escritura dice que nosotros somos la morada del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el verdadero sacrificio, hermanos? El verdadero sacrificio es este. Y cito las palabras de San Agustín, que escribió lo siguiente: ¿quién sería lo bastante loco como para creer que Dios tiene necesidad de los sacrificios que se le ofrecen? El culto que se tributa a Dios aprovecha al hombre, no a Dios. No le aprovecha a la fuente si se bebe de ella, ni a la luz si se la ve. Solo hay una manera de entender los sacrificios que ofrecían nuestros padres judíos. Eran el signo de lo que se cumple en nosotros. Es decir, nuestra devoción a Dios, el sacrificio visible es el sacramento, signo sagrado del sacrificio invisible. El verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios. Y repito esta frase: el verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios, para estar en comunión con Él. El hombre mismo, consagrado por el nombre de Dios y viviendo para Dios, es un sacrificio. Nuestro cuerpo, cuando lo dominamos para Dios mediante la templanza, cuando no nos ofrecemos
al mal es su sacrificio. A esto es lo que me exigía el apóstol Pablo, perdón, a esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo: os exhorto, hermanos, en nombre de las misericordias de Dios, a ofreceros vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese es vuestro culto espiritual. De aquí se deduce que todo el pueblo rescatado, es decir, la comunión y la comunidad de los santos, es el sacrificio universal ofrecido a Dios por nuestro sumo sacerdote, el cual en su pasión se ofreció a sí mismo por nosotros para que nos convirtiéramos en su cuerpo. Es su condición humana la que ofreció. Es según esta condición humana como es mediador. En ella como es sacerdote, en ella como es sacrificio. Por tanto, este es el sacrificio de los cristianos, todos formando un solo cuerpo en Cristo. Este es el ministerio que la Iglesia celebra tan a menudo en el sacramento, el altar donde se manifiesta que en lo que ella se ofrece, es ella la que es ofrecida. Bueno, un texto excelente que nos da de alguna manera la pauta para entender cómo se traslada toda una serie de conceptos: ofrenda, sacrificio, culto, altar, ¿verdad? Todo esto que se mencionaba desde el sacrificio del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se traslada y se aplica de una manera distinta, de una manera diferente. Pero encontramos también, mis hermanos, que este proceso no surgió con la iglesia, no surgió con el apóstol Pablo, sino que incluso con algunos profetas del Antiguo Testamento como Oseas, ya había una espiritualización del sacrificio. Bueno, les decía que evidentemente para ver el concepto del Nuevo Testamento tenemos que ir a los escritos de Pablo, pero también tenemos que ir a los evangelios. Y vamos a ver lo que dicen los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos hablan mucho también del tema del sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, nos mencionan los sacrificios que se hacían en el templo. Sí mencionan también cuál fue la relación y la actitud de Jesús ante los sacrificios, ante el sistema de sacrificios. Y los evangelios también dejan con mucha claridad que la prioridad, por encima de la liturgia, por encima de lo que nosotros podamos hacer por alguien, la prioridad es eso. La prioridad es la misericordia, por encima de los sacrificios. Bueno, Oseas vuelve a escena. Oseas capítulo 6, versículo 6, es un pasaje también que no debemos de perder de vista, hermanos. Es un pasaje que trasciende. Dice Oseas capítulo 6, verso 6: porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí vemos que la misericordia y el conocimiento de Dios está por encima de los rituales y por encima de cualquier sacrificio religioso que sea externo. Amor sí, sacrificios no. Conocimiento de Dios sí, rituales no. ¿Sí? Oseas pone en escena al pueblo, el cual en su desgracia decide volver al Señor y da muestras de una gran seguridad. En 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia, según Oseas 6, verso 2. Se trata de una verdadera conversión. En su respuesta, Dios denuncia el carácter superficial, efímero de la disposición de Efraín y Judá y concluye: porque quiero amor, Gesed en griego, eleos, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Cómo traducir Gesed? Un término clave en la teología de Oseas. En primer lugar, Gesed trata del amor de Dios por Israel.
un amor tenido de ternura. Y como contrapartida, Dios también espera el gesed de su pueblo. En primer lugar, la fidelidad a saber qué actitud es la que impregna a todo el ser humano y se concreta en acciones, en gestos frente a los otros hermanos. El conocimiento de Dios es también un término típico del profeta que seguirá seguido por Jeremías. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que se traduce concretamente en la sinceridad y la fidelidad hacia el prójimo. En Isaías sí encontramos una crítica del formalismo cultural que podría parecer definitiva. Dios dice en el libro del profeta Isaías: estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros, detesto la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. ¿Sí? Sin embargo, no se concluirá con esa condena absoluta del culto. Para los profetas, la obediencia a Dios vale más que el sacrificio. Vemos el ejemplo de Samuel y Saúl en primer libro de Samuel 15:22. El culto debe traducir la rectitud de la disposición hacia Dios y el prójimo, hermanos. Amor, no sacrificios. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Permítame un momentito. Ok. Bueno, vamos a entrar a un nuevo tema, la media hora que tenemos restante. ¿Qué hicimos la clase anterior? Bueno, pues hemos estado viendo sobre el tema de sacrificios. Vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro, mis hermanos, sobre la liturgia de Israel. Vamos a hacer un breve resumen sobre el tema de los sacrificios, pero también vamos a entrar en dos o tres temas nuevos. El primero es el tema de las fiestas y las celebraciones. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene fiestas y que también tiene celebraciones. Vamos a conocer un poquito lo que es el calendario religioso de Israel, el calendario religioso, y también acerca del Shabbat, del sábado, de nuestro día de reposo. Muy bien. En cuanto a la liturgia de Israel, y esto ya de alguna manera es un repaso, dentro de la liturgia de Israel tenemos que hablar de los lugares en donde el pueblo de Israel, en diferentes etapas de su peregrinaje, ofrecieron sacrificio a Dios. Y hablando de los lugares, nos vamos a remontar a la época patriarcal. En la época patriarcal se mencionan algunos lugares. Por ejemplo, Siquem en Génesis 12, versos 6 y 7. Betel, Génesis 12, verso 8. Mamre, Génesis 13, verso 18. Y Beersheba, Génesis 21, versos 22 al 31. Y capítulo 26, versículo 33. Estos eran o fueron los lugares de adoración en la época de los patriarcas. Qué interesante, ¿verdad? Algo que podemos ver, que no hay una asociación en la época patriarcal con la ciudad de Jerusalén. Digo, como ya lo vimos en algún punto de la clase,
en aquellos años la ciudad de Jerusalén era una ciudad pagana, era Jebús, era la ciudad donde habitaban los jebuseos como tal, ¿verdad? También en Éxodo, hermanos, en el tiempo del Éxodo, vamos a ver que el lugar sagrado por excelencia será la tienda, el santuario del desierto, el así llamado tabernáculo de la reunión. Antes del tabernáculo de la reunión, vamos a encontrar el monte Oreb o monte Sinaí, que es en donde Dios se aparece a Moisés y donde eventualmente también le hace entrega de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Debemos de recordar también, y esto no es un dato menor, que había santuarios. Cuando Israel se ubica en la tierra de Canaán, había santuarios en todo el territorio de las tribus. Por ejemplo, según Josué capítulo 4, verso 19, había un santuario en Gilgal. En Silo es el lugar donde Dios es llamado Yahvé Shabaoth, según Josué 18, y era el lugar de reunión de las tribus. Misfá, en la tribu de Benjamín, según Jueces 20 y 21, Gabaón será el lugar de oración de Salomón, según primer libro de Reyes 1, verso 4 al 15, Ofra, Dan, y por supuesto, hermanos, vamos a llegar a Jebús, que posteriormente es conocida como Jerusalén, que fue conquistada por el rey David y que fue el sitio del futuro templo construido por su hijo Salomón, ¿verdad? La religión de Israel, hermanos, no es una religión estática con relación a los lugares de culto, ¿verdad? Ha tenido una evolución. El templo de Salomón se convirtió en el centro religioso de Israel, a pesar del prestigio de los santuarios antiguos y también a pesar del templo rival construido por Jeroboam en Betel, según esto en primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 29. En cuanto a los lugares, bueno, me parece que fue un buen resumen. Lo que se hacía en el culto, las actividades cultuales, los rituales, bueno, algo que hemos visto, mis hermanos, es que el sacrificio era el principal acto de culto de Israel. El sacrificio era el principal acto de culto de Israel, ¿sí? Para nosotros hoy en día, nosotros no hacemos el sacrificio, pero cuando leemos la Biblia tenemos que entender de qué nos está hablando la Escritura, ¿sí? También había culto, había oración, había canto, se entonaban los salmos, había ritos de purificación y de desacralización, habían ritos de consagración, pero hermanos, en un inicio todas estas actividades eran actividades secundarias, es decir, que formaban parte de la liturgia, pero acompañando al sacrificio, ¿sí? Eran actividades secundarias. Sobre el culto, la oración y el canto, podemos ver, por ejemplo, un caso en Nehemías capítulo 9. En Nehemías capítulo 9 se da la ocasión de una celebración en donde solamente hay oración y canto, ¿sí? Sin embargo, también encontramos
eh, más, más evidencia bíblica en el sentido de que durante los sacrificios, cuando se ofrecían los sacrificios, se mencionaban fórmulas de bendición y de maldición y se hacían oraciones. Por ejemplo, Deuteronomio formula oraciones que se deben de recitar para la ofrenda de las primicias o para la entrega del diezmo trinal y, por supuesto, oraciones que se deben recitar para la Pascua. ¿Sí? El lugar considerado como el lugar ideal para la oración era el templo, hermanos. Incluso Jesús utilizó el templo en una ocasión como una enseñanza para las personas. Una parábola sobre el templo. ¿Sí? En la religión de Israel, hermanos, se inició la costumbre de rezar en dirección al templo. Tenemos algunos salmos, Salmos 5:8, 28:2, 138:2, o hacerlo en dirección hacia Jerusalén. Todo esto era lo que hacía la gente que estaba en la diáspora, sobre todo, ¿verdad? Se podía rezar en cualquier lugar y momento, pero algunos momentos eran especiales, como la oración de la noche, según el Salmo 4, y la de la mañana, según el Salmo 5, en horarios y días fijos, se oraba de pie, inclinado o arrodillado. Y aquí, hermanos, esto es interesante. Es importante que la oración en el Antiguo Testamento se dirija directamente a Dios sin divinidades intercesoras. Hablamos del monoteísmo, hermanos. ¿Sí? Directamente a Dios sin divinidades intercesoras. Los salmos en la liturgia de Israel, hermanos, merecen una consideración especial y los salmos constituyen una décima parte del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento. El Salterio, que es una forma de referirse a los salmos, tiene partes tan antiguas que se remontan a la época de cuando el pueblo de Israel eran nómadas. Y el libro de los Salmos, hermanos, está concebido en función del culto. Esto es bastante interesante, esto no lo hemos hecho notar lo suficiente, ¿verdad? El libro de los Salmos está concebido en función del culto, hermanos. Por ejemplo, nos habla los mismos salmos, en algunos casos nos hablan que son salmos graduales, es decir, los de la subida. Son los salmos que los peregrinos cantaban jubilosamente cuando iban llegando a la ciudad de Jerusalén y se dirigían hacia el templo. Bueno, estos salmos, por ejemplo, son del Salmo 120 al Salmo 134. ¿Sí? Los títulos de los salmos nos informan sobre el uso litúrgico y además se subdividen en 5 libros como los 5 libros de Moisés. Uh-huh. Los ritos, vamos a hablar de los ritos. Había ritos de purificación. Para esa finalidad existían sacrificios y abluciones, y es necesario comprender el significado de la pureza. Por ejemplo, se menciona mucho en la Biblia el tema de la lepra. Levíticos 13 y 14 se limita a describir el diagnóstico y los ritos purificadores para los intocables. Ronald de Vaux, un erudito francés, ¿verdad? Menciona que después del exilio, los judíos se volvieron cada vez más conscientes de la necesidad de la pureza y que el miedo a la impureza podría convertirse en una obsesión. Así que los autores del Código Sacerdotal multiplicaron los casos de impureza y prescribieron todos los remedios necesarios.
Y añadimos que el judaísmo posbíblico fue aún más lejos en la dirección misma. Y a pesar de las críticas de Jesús y de Pablo, no pocos cristianos continuaron en la misma línea. Tenemos los ritos de consagración. La santificación o consagración es la separación de algo o alguien por lo santo o lo sagrado. Eso ya lo vimos desde un principio, pero hay ritos para poder de alguna manera oficializar este acto. La religión de Israel, hermanos, es una religión de fiestas, indudablemente, una religión de celebraciones. A Israel le gustaban las fiestas y la vida de la naturaleza las provocaba. El destete de un niño era ocasión de una fiesta, el matrimonio era ocasión de una fecha, de una fiesta, el entierro, esquilar el rebaño. Había ocasiones públicas como la coronación del rey, la victoria en la guerra, que se celebraba con canto y con baile. Incluso el mismo ayuno, hermanos, tenía carácter festivo. Estaban las peregrinaciones a Betel, a Silo, y posteriormente todas estas peregrinaciones se incorporaron en el culto único que es el que se realizaba en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Después vamos a regresar al templo de Jerusalén. Allí hablamos de las fiestas y las celebraciones. Bueno, los servicios que se hacían de manera cotidiana en el templo eran el holocausto diario de 2 corderos. Diariamente se sacrificaban 2 corderos. El sábado había una ofrenda adicional de 2 corderos más. En la luna nueva se hacía un sacrificio, hermanos, como lo estipulan números 28, del 11 al 15. ¿Sí? Y bueno, el pueblo de Israel, hermanos, en su religión, establecieron un calendario religioso. ¿Sí? Además de los sábados y novenías, Israel tiene reuniones en varias ocasiones, principalmente en las 3 grandes fiestas anuales de peregrinación con procesiones y bailes. ¿Cuáles son esas 3 fiestas principales? La fiesta de los ácimos, del Matzot, el Deuteronomio combinado con Pesaj, ambas recordando la salida de Egipto, y la fiesta de las semanas o de Shavuot, y la de la cosecha, que en Deuteronomio se llama Sukkot. Miren, aquí les voy a mostrar este calendario, hermanos. Y en este calendario espero que lo puedan ir visualizando. Bueno, aquí tenemos las 4 estaciones del año, ¿verdad? De acuerdo, obviamente de acuerdo a lo que es en Israel o lo que era en Israel. Tenemos nuestros meses, el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre también. Y tenemos aquí la correspondencia en el calendario hebreo. Por ejemplo, nosotros entendemos que el mes de Nisan es el primer mes del calendario litúrgico y es un mes que empieza parte de marzo y llega hasta mediados de abril. ¿Sí? Entonces, sirve para irnos ubicando. Pero aquí lo interesante de esto no solamente es el ver el tema de los meses, sino ver también aquí en este recuadro las grandes fiestas. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua judía, es el día 14. Después del día 15 al 21 de Nisan viene la fiesta de los ácimos, el pan sin levadura. Y luego vamos a bajar a las fiestas. La fiesta de Shavuot, aquí la tenemos en Pentecostés, 50 días después de Pesaj, es la fiesta de la cosecha.
Bueno, tenemos el calendario religioso. Había otras fiestas, hubo otras fiestas, pero se conservan solamente Purim, que es la de las suertes, la fiesta de la dedicación del templo, hermanos. Y bueno, aquí hay otra lista. Y por supuesto para nosotros, ¿verdad? Una fiesta que tiene completa relevancia es el sábado. El término Shabbat, o más enfáticamente Shabbatón, se deriva probablemente del verbo Shabbat, cesar, el trabajo, de ahí descansar. Asociado a la alianza, su observancia es vista como garantía de salvación, según Isaías 58, 13-14, comparece con 56, verso 2, y con Jeremías 17, del 19 al 27, y su no observancia provoca la exclusión de la comunidad. Bien, hermanos, vamos a dedicar después una clase completa al Shabbat, ¿sí? Porque es una parte litúrgica muy importante para nosotros. Pues quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que desee hacer, hermana María. No podía abrir el micrófono. No, ninguna duda, porque la verdad muy completo todo. Y con las diapositivas complementa muchísimo más. Así que por mi parte duda no hay. Bueno, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues nos resta o me resta eh, desearles que todos pasemos una bendecida cena del Señor y con el favor de nuestro Dios, el próximo miércoles nos saludamos para continuar con nuestra clase. Que Dios les bendiga, hermanos, que bendiga sus congregaciones, que les permita disfrutar con mucha dicha la conmemoración del sacrificio de Cristo. Lo más importante no es la ceremonia, es Cristo. Así que recordemos esto. Eh, Dios es maravilloso en nuestra vida y ya platicaremos acerca de la cena del Señor, pero lo haremos, primero lo vamos a celebrar y después en la clase, en una de las siguientes clases, vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios esté con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.